Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más, me da mucho gusto poderme conectar junto con ustedes y juntos podamos llevar desde este lugar hasta nuestros hogares, hasta su propio hogar, poder compartir una porción de la Escritura para que podamos meditarla, podamos irnos a cama y poder meditar un poquito en la palabra de Dios. Siempre es bueno tener la palabra de Dios dentro de nosotros, es decir, en nuestro corazón y en nuestra mente. El apóstol Pablo expresó a la iglesia de Éfeso y a los colosenses también, en ambas cartas les dijo que la palabra de Cristo morara en abundancia en vuestros corazones. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros y en vuestros corazones. Así que es importante, hermanos, que constantemente estemos teniendo la recepción de las Sagradas Escrituras a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, le estemos saturando de la palabra del Señor. Es bueno cuando estamos viniendo a la iglesia en las condiciones generales que estábamos anteriormente a esta contingencia. Es bueno venir a la iglesia cuando lo estábamos haciendo, reuniéndonos en la escuela dominical, en los cultos de la mañana, de la tarde, en ciertas reuniones entre semana, pero qué bueno que podemos hacerlo y deberíamos de hacerlo constantemente, día tras día y noche, como decía el salmista en el Salmo número 1 que meditábamos ayer por la noche. Y por cierto, me gustaría que abrieran sus Biblias nuevamente en esta ocasión y agradecerle al Señor por la oportunidad de poder estar juntos en cierta forma, llevando la palabra de Dios a nuestras vidas. Voy a pedirles, hermanos, que abran sus Biblias, por favor, en el Salmo número 2. Ayer meditamos en un versículo del Salmo 1. Hoy vamos a meditar en un versículo del Salmo número 2. Así que le invito a que abra su Biblia junto conmigo en esta ocasión y vayamos a la palabra del Señor y busquemos el versículo 11. Salmos 2, 11. Y vamos a pedir la bendición de Dios primeramente en esta noche, para que su Espíritu Santo sea el que nos dirija a poder meditar y poder obtener una porción de su palabra y una expresión de amor de Dios para nosotros en esta ocasión a través de este versículo. Oremos, hermanos, primeramente, y después vamos a dar lectura a este versículo. Por favor, oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias en esta noche por bendecirnos, por cuidarnos. Gracias por suplirnos, Señor, la alimentación diaria. Gracias por proveernos, Señor, de todo lo que tú has hecho para nuestro bien. Te pido para que vengas y consueles el corazón quebrantado, sostengas al de alma débil y vengas a consolar a través de tu gracia y misericordia a aquellos que están pasando por tiempos difíciles. Padre, te ruego ahora que bendigas los siguientes minutos de meditación de la Biblia para que podamos aprender, podamos acercarnos más a ti y tengamos algo que meditar en esta noche. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, dice la palabra de Dios en el Salmo número 2, versículo 11. Escribió el salmista, una vez más, igual que el Salmo número 1, no sabemos quién fue el autor. Bueno, el autor sabemos que fue el Espíritu Santo, pero el redactor humano no tenemos datos de la paternidad literaria de ambos salmos, que vendría siendo irrelevante. Lo más importante es el contenido que ha sido inspirado por el Espíritu de Dios. A estos salmos se les conoce como salmos huérfanos porque no se sabe, no tenemos conocimiento de la paternidad literaria, así se le conoce al hecho de tener un poco de información sobre el redactor humano que Dios utilizó para tal efecto. Dice el versículo 11 del Salmo número 2, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Este salmo, el Salmo número 2, no voy a hablar no quiero solamente dar un pequeño panorama del contexto de este versículo 11, del cual nos está manifestando la palabra de Dios, que este salmo fue escrito de una manera profética, es decir, el Salmo número 2 es uno de los así llamados salmos mesiánicos. ¿Por qué mesiánicos? Bueno, el mismo nombre lo dice. Mesiánico viene de Mesías, obviamente, y es uno de los salmos que están hablando de una forma proléptica
Proléptico quiere decir que se está viendo hacia adelante, al futuro. Es uno de los salmos mesiánicos que el escritor sagrado, quizás sin saberlo, estuvo escribiendo acerca del ministerio, prácticamente del ministerio en su totalidad del Mesías, es decir, del Señor Jesucristo. Desde el primer versículo hasta el final está hablando de todo el proceso de su llegada aquí a la tierra, del reino que establecería en su ministerio, obviamente cuando estuvo aquí entre los hombres, el rechazo que tendría de parte de ellos y el reino futuro, cómo se establecerá. Dentro de prácticamente el resumen del ministerio de Jesucristo, encontramos el versículo 11 y quiero que nos prestemos atención los siguientes minutos en este versículo. No quiero tomarlo como pretexto al sacarlo de contexto, sencillamente quiero que apliquemos y meditemos sobre dos aspectos muy importantes. Ayer Dios nos permitió abrir en el Salmo número 1 por la noche y meditar en dos aspectos importantes también acerca de la palabra del Señor. Uno es deleitarnos en ella y dos es meditar en la palabra del Señor. En este Salmo, en el número 2, hay dos aspectos importantes que tienen que ver con la vida cristiana y con el creyente, obviamente. Dice el versículo, servid a Jehová con temor. Y la segunda parte dice, y alegraos con temblor. Ahora este versículo nos recuerda a otro pasaje del Nuevo Testamento que escribió el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, donde dijo el apóstol, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta frase temor y temblor, o estas palabras, son utilizadas en la Biblia para referirse no necesariamente a un miedo o a un terror que produce cierta persona. Cuando dice, en este caso, servid a Jehová con temor, y en la siguiente parte dice, y con temblor, temor y temblor. No se está refiriendo literalmente a estas dos acciones y sus resultados, sino que se está refiriendo, es un término, o son frases, o son términos independientes que se utilizan para referirse al más alto sentido de responsabilidad. Claro que también temor y temblor podemos tomarlo y aplicarlo prácticamente como una acción literal. A Dios hay que servirle con temblor y con temor, es decir, con el sumo respeto que Dios merece. Sin embargo, era una frase, son frases, temor y temblor era una frase o términos hebraicos, vamos a decirle así. Son términos utilizados por los hebreos y lo hemos notado en la escritura, en demasiadas lecturas que hemos tenido, en lo particular y en lo personal, para referirse justamente a eso, a una acción que merece y es digna de llevarla a cabo con el más sentido, más alto y mayor sentido de la responsabilidad y del compromiso. En este caso está hablando el salmista y nos da dos acciones que debemos de llevar a cabo. La primera que me gustaría que meditemos, hermanos, es la primera parte del versículo. Comienza justamente con tal acción. Dice, servid a Jehová. Servid a Jehová. Lo que está diciendo la palabra de Dios, hermanos, es hazlo. No te quedes con las ganas, no te quedes con la motivación, no pienses que la intención es suficiente. En la vida cristiana, hermanos, quiero decir esto, la intención no cuenta. En términos humanos, meramente decimos, bueno, tuve la intención de hacerlo o las personas dicen, bueno, por lo menos tuviste la intención. No lo hiciste, pero quisiste hacerlo o pensaste llevarlo a cabo. O se cayó esa ancianita, se tropezó y quedó tirada. Tuve la intención de ayudarla, pero no tuve ganas. O pude ayudar a esa persona que estaba en desgracia o necesidad, pero se me pasó el tiempo, se me olvidó, pero créeme que lo quise hacer. La intención no basta, las buenas intenciones no son suficientes para servir a Dios.
A Dios hay que servirlo. El versículo dice, sirvan a Jehová, servid a Jehová. No está expresando el escritor sagrado una alternativa, no nos está dando una opción, una respuesta de opción múltiple, no nos está presentando la palabra de Dios una situación en la cual vamos a decidir hoy, mañana, con calma, lo pensaremos, lo analizaremos. No, 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 este asunto, dice la Biblia, servid a Jehová, sírvelo. No es cuestión de si quieres, si te gusta, si estás de acuerdo, si lo que puedes hacer por Dios está dentro de tus capacidades, de tus recursos, de tus medios, de tu manera de ser. No está diciendo la palabra de Dios en este versículo si tienes tiempo para hacerlo. Lo que está diciendo la Biblia es servir. Hazlo. Tienes salud. Quizás no tenemos la salud que quisiéramos gozar, hermanos, pero tenemos los sentidos, tenemos las capacidades, tenemos la manera, quizás unos de hacer más que otros por la fuerza física o por las capacidades más desarrolladas, o quizás por los recursos que se tienen. Algunos tendremos unos recursos limitados, otros tendremos otro tipo de recursos. Lo que menos ve Dios, hermanos, es lo que uno tiene para hacer. Lo que Dios ve es el corazón. Por eso, razón por la cual Dios no presenta en este versículo opciones alternativas. Sencillamente dice, sirvan. Servid, dice Dios a través del salmista, servid, hazlo, tienes que hacerlo. Y hermanos, quiero decirles que hacer algo por Dios es un privilegio. Servir a Dios es una forma de vida que debemos adoptar los cristianos. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo por la gracia de Dios, cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Dios y nuestro Salvador personal, por fe, Él nos ha trasladado de ser esclavos del pecado a ser siervos de la justicia, dice la Escritura. La palabra siervo, miren hermano, desde que nacimos en esta vida, venimos a ser siervos. Sin Cristo éramos siervos del pecado, es decir, esclavos. Pero una vez convertidos a Cristo, continuamos siendo esclavos. Pero solamente hemos permutado, hemos sido cambiados del patrón o del amo. Sin Cristo éramos hijos de desobediencia, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Y éramos esclavos del pecado, siervos de las tinieblas. Pero una vez convertidos a Cristo, pasamos a ser siervos de Cristo. Así que tenemos esa naturaleza de sirvientes, de criados o de esclavos o siervos de Cristo. Así que no se nos debe de dificultar servir a Dios o hacer algo por Él, porque sin Cristo servíamos a la carne, servíamos al pecado, servíamos a este mundo. Convertidos al Señor, bueno, ahora no nos cuesta trabajo estar bajo el dominio, no nos debe costar, quiero aclarar, no nos debe costar ningún esfuerzo, ningún trabajo, someternos a la voluntad del Señor, porque antes de convertirnos estábamos sometidos a la voluntad de alguien más. Razón por la cual, dice la palabra de Dios, sirve. Antes servías al pecado, servías a la carne, servías al mundo, servías al diablo. No te debe de costar trabajo ahora servir a Dios. Dice la Biblia, servid a Jehová. Pero lo hace, hermanos, con una pequeña descripción. Dice, con temor y con temblor. El primer aspecto que me gustaría, hermanos, que meditemos y lo estamos haciendo es que a Dios debemos de servirlo en cualquier área que tengamos que hacer. Hay un error que tenemos muchos cristianos y es pensar que a Dios le podemos servir únicamente si la iglesia nos da o nos aprueba o nos nombra con algún cargo que podemos hacer en el templo. Bueno, si yo no hago nada en la iglesia porque no me han dado el nombramiento o no me han dado el cargo o no votaron para que yo lo hiciera. No, eso es un error que cometemos muchos cristianos, pensar que servir a Dios está limitado a las 4 paredes del templo. De hecho, a Dios lo podemos servir dentro del templo y fuera del templo, en la casa, en la calle, en el carro. El carro, nuestro propio medio de transporte, con él podemos servir al Señor sin necesidad de tener un nombramiento en la iglesia. Podemos ir a ver a una persona,
Podemos utilizar nuestro medio de transporte para recoger a un ancianito, para recoger a una hermana, una familia, traerlos a la iglesia. Podemos utilizar nuestro medio de transporte para ir al mercado, comprar un galón de leche, una barra de pan y llevárselo a una familia que está en necesidad. Estamos usando un medio que Dios nos ha dado para servirlo. Dios nos ha dado folletos, Dios nos ha dado nuestra voz, Dios nos ha dado nuestro oído, Dios nos ha dado inteligencia, creatividad, imaginación para poder hacer mucho por Dios. Hoy en día lo que estamos haciendo es justamente esto, tratando de servir a Dios a través de algo que teníamos, pero que no lo estábamos, si me permite, explotándolo o utilizándolo en mayor medida, que es justamente estar predicando, enseñando, llevando la palabra de Dios a través del internet, como no lo estábamos haciendo en ocasiones anteriores. Esto es servir a Dios. Servir a Jehová con temor, es decir, con responsabilidad, con compromiso. Se te dio algo, se te asignó algo por hacer en la iglesia. El pastor llegó y le dijo, hermana, ¿se puede encargar de la cocina? Hermano, puede ir a recoger a tal hermano. Hermano, puede traer los garrafones. Hermano, usted se puede hacer cargo de las rutas de la iglesia. Hermano, usted puede limpiar el templo. Hay un tubo que arreglar, se está goteando. Hay que hacerlo con el más alto sentido de responsabilidad. Cualquier cosa que Dios le presente, hermano, hermana, muchachos, por hacer, debemos de hacerlo con temor y con temblor. Es decir, con compromiso. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para Dios. Muchos hermanos nos hemos dado cuenta en estas semanas de que lo que están haciendo es que están transmitiendo cultos, predicaciones a través de sus redes sociales. Eso es una colaboración, eso es una área en la cual se está sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque el Evangelio, la predicación, los cultos, los signos, la adoración al Señor se está promoviendo como un movimiento hormiguita, ¿no? Uno lo transmite y otro por aquí y otro por allá. Eso también es servir a Dios en una manera. La segunda parte del versículo 11 que me gustaría que meditemos en este par de minutos que nos quedan es la segunda acción que presenta el versículo 11. Nos dice, y alegraos con temor, o con temblor, más bien, ¿no? Primero es temor y la segunda acción va acompañada de la alegría. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Por qué va unido o por qué va tomado de la mano en este versículo el servicio con la alegría? El hacer algo por Dios, con el alegrarse. ¿Sabe por qué? Porque la respuesta es muy clara y razonable y es lógica. Servir a Dios produce alegría, produce gozo. Cuando usted hace algo por Dios, cuando usted se acerca a alguna persona, algún hermano, algún necesitado, algún siervo de Dios, alguna familia, necesitado o no, y usted hace algo por esa persona, usted le está ofreciendo un servicio a Dios y esa satisfacción que Dios le da a usted en su interior, esa alegría y ese gozo, ese viene directamente como resultado directo de haber hecho algo por Dios, de servir a Dios. Cuando servir a Dios, hermanos, no es únicamente cuando alguien se para detrás de un púlpito y predica y enseña o da una escuela dominical o se reúne con el grupo de jóvenes o le da una clase a los niños o una hermana se para detrás o frente a un grupo de damas para enseñarle. Eso no es exclusivamente servir a Dios. Servir a Dios lo podemos hacer de infinidad de maneras, solamente que en ocasiones nos falta no los recursos, más bien la imaginación o la creatividad y el deseo, porque hay tanto que hacer por Dios. Sin embargo, cuando hacemos algo por Dios, sea hablarle de Cristo a una persona, o sea a cualquier aspecto importante que en la iglesia se requiera, o en la casa por hacer algo más por terceras personas, esa satisfacción y esa alegría que viene como resultado, viene de Dios. Razón por la cual el salmista dijo, servid a Jehová con temor y entonces te vas a alegrar con temblor. Es decir, esa frase temor y temblor hemos de entenderla, como ya lo expresaba, con el más alto sentido de responsabilidad y con un compromiso absoluto para Dios, hacia la obra de Dios. Entonces, cuando tú sirvas a Dios con compromiso, con regularidad,
con sinceridad, con honestidad. Iba a decir de todo corazón, pero hay que tener cuidado porque el corazón es engañoso y perverso. Hay que ver en qué intención estamos haciendo las cosas por Dios. Entendamos entonces que con esa intencionalidad de que Dios sea agradado, de que Dios sea glorificado, de que su nombre sea enaltecido con lo que estamos desarrollando y llevando a cabo a Dios y se lo estamos ofreciendo a Él, que no sea con un corazón sucio, perverso, que sea con una buena intencionalidad, repito. Entonces va a venir alegría a nuestra vida. Muchas veces encontramos a cristianos con una cara de amargura, vemos a personas amargadas, tristes, molestas, que siempre están a la ofensiva. ¿Sabe por qué sucede en muchos de los casos ese tipo de vida en muchas personas o en muchos cristianos? Porque no sirven a Dios. Y quiero decirles, hermanos, que el cristiano que no sirve, no sirve. Esta frase la escuché hace mucho de mi pastor, hace muchos años. Y él dijo, el cristiano que no sirve, no sirve. Un cristiano, un creyente que no hace algo por Dios, que no está sirviendo a Dios en alguna área que se le ha presentado, que se le ha asignado, pues no está sirviendo a la obra de Dios. Se está inutilizando a sí mismo. Así que, hermano, hermana, yo le animo en esta noche a que meditemos sobre estos dos aspectos, servicio y alegría. Es una acción, produce la siguiente. El servir a Dios, el hacer algo por Dios, nos va a traer alegría, satisfacción. Misma elemento que nos enseña la Biblia cuando dice servir a Jehová con temor, y entonces te vas a poder alegrar, con sinceridad, con honestidad. El apóstol Pablo, y termino con este recordatorio de lo que Pablo les recordó propiamente a los hermanos filipenses, les escribió Filipenses capítulo 4, versículo 4, Pablo les dijo, hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Y luego les recalca y continuó diciendo el versículo, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Esa alegría, hermanos, que viene de parte de Dios, que viene de parte del cielo, es permanente, perdura. Aún en estos tiempos en los cuales las cosas, la situación, la contingencia en la cual estamos viviendo, escuchamos una noticia por aquí, escuchamos otro video por acá, escuchamos noticias por estas y nos están saturando la cabeza de fake news, como le llaman, y de situaciones de que los gobiernos y que la cultura y que los laboratorios y las guerra biológica y cantidad de cosas, hermanos. En medio de todo eso podemos perder la alegría, la esperanza y la satisfacción de vivir que Dios nos da. Haga caso omiso de muchas cosas o aléjese de aquellas noticias que le están perturbando su paz y su alegría y ponga su corazón en hacer algo por Dios. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Que Dios nos ayude, hermanos, a hacer algo por Dios. Cuando pase todo este tiempo de aislamiento, hermanos, debemos de regresar a nuestras iglesias, debemos de regresar a nuestro templo y debemos de ponernos a las órdenes del Señor y a las órdenes del pastor. Y tenemos que trabajar más por el Señor. Lo que no hemos hecho anteriormente, hacerlo. Lo que estábamos haciendo, reafirmar lo que estábamos haciendo. Tenemos que alcanzar más para la gloria del Señor. Gracias, hermanos, por su atención. Que el Señor les bendiga. Permítame hacer una oración para finalizar y que Dios nos ayude a meditarlo. Padre bueno, gracias por tu palabra. Te pido que nos enseñes aún más y que podamos ser practicantes de tu palabra. Ayúdanos a servirte y a tener gozo en nuestro corazón. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Nos vemos, si Dios lo permite, en este mismo canal a la misma hora, el jueves, con el favor de Dios. Que Dios les bendiga. Esperamos en Dios que descanse y tenga una noche agradable. Que el Señor le bendiga.